Hola, 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 hola. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Si es la primera vez que estás por acá, me presento, yo soy Ana, Anita, Ani, Annalise y te doy la bienvenida a mi canal. Y sí, hoy, como lo vieron en el título, ustedes me van a estar acompañando a hacer este unboxing de productos coreanos. Hace algún tiempo estuve revisando algunas marcas tratando de definir qué era lo que quería comprar y de pronto el universo conspiró a mi favor. Así que un día el Centro Cultural Coreano publicó que iban a estar dando una charla gratuita sobre K-Beauty. Y esta charla sobre K-Beauty la iba a dirigir Jinny. Ustedes, amantes y adoradores fans de la cultura coreana, conocen a Jinny Channel porque ustedes saben que Jinny es referencia de la cultura coreana no solamente en Argentina, sino en todos los países de Latinoamérica y en general para todos los hispanohablantes. Les voy a dar un pantallazo, ¿sí?, de lo que es, sobre lo que es el K-Beauty, ¿sí?, y los productos con los que tal vez podrían iniciarse si es que ustedes gustan hacerlo, Los productos de K-Beauty en general son muy competitivos a nivel económico también, ¿sí?, en comparación a esas marcas internacionales. Así que para mí ese es uno de los puntos por los cuales el K-Beauty se ha instalado tan rápidamente en todo el mundo. Y de hecho, la cosmética es uno de los motores de economía de Corea, además del entretenimiento, la tecnología que todos conocemos, ¿sí? Porque es que esta gente tiene la cara como perfecta, como una cosa como de porcelana, y uno aquí como pisado por un camión. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde compro esto? Yo quiero saber también. Así que después de finalizar la charla pude despejar algunas dudas y estar mucho más segura del tipo de productos que estaría necesitando comprar. Entonces, sabiendo qué tipo de piel tienes, pues ponerte a revisar dónde conseguir estos productos, porque el meollo de todo este asunto es que no son productos fáciles de conseguir, por lo menos acá, y me puse a buscar como primera opción el mercado local, a ver dónde podía conseguir los productos. Conseguí por ahí algún par de tiendecillas, un par de opciones por Instagram de tiendas que están ubicadas en el barrio coreano, pero cuando vi un poco los precios fue como... Así que por eso busqué en internet estas páginas que tienen envío, por lo menos para Argentina, y así fue como di con G-Style. En G-Style pude conseguir todos los productos que había colocado en mi listita y ellos hacen como la unificación de todas las cosas que compraste y hacen un solo envío, lo cual es muy conveniente porque así no tenía yo que pagar diferentes envíos por cada uno de los productos que compré, sino que una vez que están compilados todos los productos hacen un solo envío. Los productos que vende G-Style son 100% originales y no cuestan 2 manguitos, cuestan una cosita. Entonces para esta primera compra yo preferí pagar el costo del envío y así tenía la seguridad de que me iba a llegar sin ningún problema. Y de hecho creo que es el envío express lo que utilicé en esta oportunidad. Así que sin más preámbulos, los invito a que destapemos la cajita de productos. Vamos a decir que esta es la edición 100% hecho en Corea. Llegó mi pedido y dentro de la bolsa este empaque que, como pueden ver, está brandeado con el logo de G-Style. Al momento pensé que se veía algo frágil y de hecho llegó un poco roto en las esquinas, pero los productos en su interior estaban sin ningún daño. Adentro lo primero que conseguí es la orden de compra con la lista de las cosas y justo ahí todos mis productos. El primer producto que voy a presentar es esta mascarilla que se llama Aqua Moisture Raccoon Face Mask y es de la marca Look at Me. Esta mascarilla es de uso diario y viene impregnada con una cremita rica en ácido hialurónico que ayuda a mejorar la apariencia de las líneas de expresión.
Es decir, que después de su aplicación la idea es que la piel quede con un aspecto saludable y muchísimo más humectada. Los principales ingredientes de esta mascarilla son aceite de semilla de girasol para ayudar a la piel a retener la humedad y hialuronato de sodio, que es un ingrediente hidratante y restaurador para evitar o retrasar el envejecimiento de la piel. Esta mascarilla es para todo tipo de piel y, por cierto, fue un regalo por mi compra. El siguiente producto es el Propolis Vitamin Synergy Serum de Younique. Este serum está formulado con un 70% de extracto de propóleo y un 12% de vitamina C, que es para calmar e iluminar la piel. El propóleo tiene propiedades antiinflamatorias y esto hace que la piel tenga así como un aspecto mucho más radiante después que te lo aplicas. Con este serum se controlan y reducen los poros y el sebo. Para los que no lo saben, el propóleo es una sustancia que producen las abejas y básicamente es la resina que las abejas recolectan de las flores para sus colmenas. Dentro de la caja vamos a encontrar un bote de vidrio con un líquido ligeramente amarillo o más bien como naranjita con estilo de gotero. En el mismo vas a conseguir información sobre el producto y las instrucciones de cómo aplicarlo sobre tu rostro. Y si sientes que estás en ese momento en el que te gustaría agregar un ingrediente anti-envejecimiento a tu rutina de cuidado de la piel, sin duda este es un producto súper recomendado porque se ha demostrado que el propóleo es excelente para combatir el envejecimiento. Nuestro próximo producto se trata de Snail Repair Eye Cream de Mizon. Con un 80% de extracto de baba de caracol, esta crema es exclusivamente para el área de contorno de ojos y, según la etiqueta, fortalece, nutre e hidrata la delicada piel de nuestros ojos. La fórmula de esta crema ayuda a disminuir las líneas de expresión, arrugas, flacidez, opacidad, sequedad y ojeras alrededor del área de los ojos. En resumen, ayuda a rejuvenecer la piel de esta zona. Esta presentación viene en esta cajita naranja que también está sellada con un precinto de garantía. Al abrir la caja nos encontramos con este jarrito color ámbar oscuro que es de vidrio y, como pueden observar, también no solamente la caja sino el jarrito viene con un plástico protector, un plástico sellado. Y no me di cuenta, por lo tanto no se las mostré, pero dentro de la caja viene una espatulita pequeña para dosificar y aplicar la crema. El siguiente producto se trata de Klairs Supple Preparation Toner. Este tónico de la marca Klairs está diseñado para restaurar la humedad de la piel y el nivel de pH después de la limpieza. Funciona como un preparador para ayudar a la piel a recibir otros productos de la rutina de cuidado. Está hecho a base de extractos de plantas, ácido hialurónico y betaglucano que mantienen la piel tranquila, hidratada y calmada. Está recomendado para pieles normales, secas, mixtas y sensibles. En su interior encontramos un bote de plástico color ámbar que además trae un dosificador de gotas en el tope. El líquido en el interior de esta botella es transparente, acuoso y con un ligero olor floral, pero muy ligero, y es de muy rápida absorción. Que por cierto, les comento que la marca Klairs tiene certificación de los defensores de los derechos de los animales de Corea como una marca 100% vegana y libre de crueldad animal. Y el siguiente producto es este protector solar de la marca Cosrx. Respecto a este protector solar, debo decirles que por fin encuentro un protector que no me deja un pastel en la cara. Es ultra ligero y en serio no es para nada grasoso. Esta crema solar, que es de la marca Cosrx, está hecha con extracto de aloe vera para hidratar, iluminar y proteger la piel de los rayos solares. En mi caso, yo elegí este producto porque tiene factor de protección solar 50.
Les puedo decir, porque ya lo probé, que es un producto de muy rápida absorción y es como en serio si no tuvieras nada en la piel, así que después de colocarlo puedes perfectamente aplicar tu maquillaje sin hacerte un pegoste en la cara. Y el siguiente producto que les voy a presentar se llama Dear Darling Tint de Etude House. La descripción que le dan es tinte de gel de agua, con coloración frutal, jugosa, húmeda y vívida. La idea de este artilugio es que al colocarlo, la piel de tus labios lo absorba, dando una apariencia natural, como si no tuvieras nada, como si naciste naturalmente con los labios de ese color. Lo otro muy bueno es que dura un montón sobre los labios. Y el siguiente producto es el Drawing Eyebrow de Etude House. Este lápiz para ceja de Etude House es súper finito. Yo escogí un color entre marrón oscuro y gris oscuro porque mis cejas son oscuras. Como pueden ver, viene totalmente sellado, lo recubre un plástico que a mí me costó un montón quitar. En una punta trae el cepillito y en la otra el lápiz. Este es más como para rellenar áreas o zonas de las cejas que se vean un poco raras. Pero nada, me di cuenta de que compré este que es de 1.5 milímetros, es decir, que es de punta fina. Y la verdad es que habían otros con puntas más redondas, más gruesas, y también había otro que era en forma de paletita, como aplanada. Pero nada, creo que esa fue mi novatada en YesStyle. Hablemos de este artilugio mágico que tengo acá. Es el Magic Cushion de Missha. Esta divinura de cajita se trata de una base suave cremosa. Por mi tono de piel, yo escogí la número 21 que se llama Light Beige o Beige Claro. Esta base de Missha además tiene hidratantes y cuenta con factor de protección solar número 50. Y una de las razones por la que la escogí es porque absorbe el sudor y el sebo producido por la piel durante el día. Así que en días de mucho calor no se me va a derretir el maquillaje en la cara. Dentro de la caja encontramos la base en forma de polverita. En la tapa tiene pegada un sticker que hace un símil de espejo, pero no es un espejo como tal. De hecho se ve como un poco borroso. Y esto que ven acá es la magia detrás de este producto. No sé de qué material está hecha esta esponjita, pero hace que puedas tomar justo el producto necesario para poder distribuirlo de manera uniforme en la cara. O sea, como que el producto no se te va a quedar pegado en la esponja, sino directamente en la piel sin hacer capas sobre capas. Es decir, cero patuque. Es muy suavecito. De las cosas que me gustan de esta base es que no me deja la piel tan mate. Porque las bases mate como que me dejan la cara muy acartonada. Y con esta quedo así como mucho más hidratada y la piel luce tersa y suave. Y para completar los productos de esta primera orden de YesStyle, les muestro el Magic Cushion Refill de Missha. Bueno, esto que ven acá es el repuesto del cushion de Missha que acabamos de ver. Así que no es necesario volver a comprar la polverita, sino que en adelante solo tengo que cambiar la parte de la crema en el interior comprando estos repuestos. Y al igual que la polvera, los refill también vienen en los diferentes tonos de piel. Y esos fueron los productos de mi primera compra en YesStyle. Tengo varias semanas usando los productos y son muy geniales.
los súper recomiendo. Además, recuerden una cosa, que estos productos de cosmetología están hechos tanto para hombres como para mujeres. Esto no se trata de cosmetología femenina únicamente. Son productos que en Corea del Sur los usan tanto hombres como mujeres, porque recordemos que es parte de la cultura coreana lucir, verse bien, pero sobre todo lucir una piel saludable. Claro, la diferencia es que uno está acostumbrado a taparse las imperfecciones con maquillaje y cosas de esas. O sea, ellos se cuidan la piel, de verdad. En la cajita de descripción les voy a dejar la lista de todos los productos que compré en esta oportunidad para que puedan entrar a ver qué otras opciones hay quizás para ustedes, pueden ir escogiendo. En realidad yo quisiera comprar todo, pero no me alcanza la plata. Pero tengo estos lentes como torcidos todo el tiempo. Así que si te gustaron estos productos, te gustó este video, te gustó todo y te gustaron los bloopers, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme muchos likes, compártelo si quieres, bueno, y si no quieres también compártelo. Bueno, ya fue, nos vemos en un próximo video.